Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Hay algo que siempre he pensado sobre las personas que no creen en lo extraño, en lo que no se puede explicar con la razón. No los juzgo, de verdad que no. Yo era uno de ellos. Vivía convencido de que todo tenía una explicación lógica, que los fantasmas eran cuentos para asustar niños, que los espíritus no existían y que la muerte era simplemente el final, nada más. Pero déjenme decirles algo con toda honestidad. Hay cosas en este mundo que no deberían existir, cosas que desafían todo lo que creemos saber. Y cuando te encuentras cara a cara con ellas, cuando sientes ese frío que no viene del aire sino de algo mucho más profundo, cuando escuchas lo que no debería sonar, ahí es cuando te das cuenta de que fuiste un tonto al no creer. El problema es que para entonces ya es demasiado tarde. Ya cruzaste una línea invisible y hay cosas que, una vez que las ves, nunca te dejan de ver a ti. No te cuento esto para convencerte de nada. Te lo cuento porque necesito sacarlo de mi pecho, porque llevo meses sin dormir bien, porque cada vez que cierro los ojos vuelvo a estar ahí, en ese lugar donde aprendí que hay cosas peores que la muerte misma. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez. Tengo 42 años y soy de un pueblo pequeño en Veracruz, México. Un lugar donde todo mundo se conoce, donde las calles huelen a café por las mañanas y donde la vida transcurre despacio, sin muchas complicaciones. O al menos así era antes de que todo esto me pasara. Yo era un hombre normal, con una familia normal, con problemas normales. Tenía deudas, como casi todos, y necesitaba un trabajo que me pagara un poco más de lo que ganaba en la ferretería del pueblo. Fue mi cuñado quien me habló del puesto, guardia nocturno en el cementerio municipal. Al principio me reí. Le dije que estaba loco si pensaba que yo iba a pasarme las noches entre tumbas. Pero él insistió. Me dijo que el trabajo era fácil, que solo había que hacer rondas cada hora, verificar que nadie entrara a robar las flores o las placas de bronce, cosas así. Y sobre todo, me dijo la cantidad que pagaban. Era el doble de lo que ganaba. El doble. Hablé con mi esposa esa noche. Ella no estaba muy convencida al principio. María siempre ha sido más supersticiosa que yo, o al menos lo era en ese entonces. Pero cuando le expliqué cuánto podríamos ahorrar, cuánto más rápido podríamos terminar de pagar la casa, me miró con esos ojos cansados que yo conocía tan bien y me dijo que hiciera lo que creyera mejor. Teníamos 2 hijos en la escuela y los gastos no paraban de crecer. Así que acepté. Firmé el contrato sin pensarlo demasiado. 6 noches a la semana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El domingo libre. Me dieron un uniforme, una lámpara grande de mano, un silbato y las llaves de la caseta de vigilancia. El primer día me mostraron todo. El cementerio no era enorme, pero tampoco pequeño. Tenía secciones viejas donde las tumbas estaban medio olvidadas, con las letras de las lápidas ya casi borradas por el tiempo. Y tenía secciones nuevas, más ordenadas, con flores frescas y fotos de las personas que descansaban ahí. En el centro había una capilla pequeña que ya casi nadie usaba, y en la parte de atrás estaban las criptas de algunas familias antiguas del pueblo, esas construcciones de piedra con rejas oxidadas y nombres que ya nadie recordaba. Mi primer turno fue un viernes. Recuerdo que llegué media hora antes, nervioso pero tratando de no demostrarlo. El guardia saliente era un señor mayor, de unos 60 años, que se llamaba Don Esteban. Tenía la piel curtida por el sol y una forma de hablar pausada, como si cada palabra le costara trabajo. Me dio algunos consejos básicos. Me dijo dónde estaba el termo para el café, cómo funcionaba el registro de visitas, qué hacer si alguien llegaba en la madrugada, pidiendo permiso para entrar por alguna emergencia familiar. Todo muy rutinario. Pero cuando ya se iba a ir, cuando ya tenía un pie fuera de la caseta, se volteó y me miró de una forma que nunca voy a olvidar. Una mirada seria, casi triste. No te metas en problemas, me dijo. Haz tu trabajo y nada más. Si escuchas algo raro, ignóralo. Si ves algo que no entiendas,
voltea para otro lado. Y sobre todo, nunca, pero nunca te acerques a la cripta de los Villarreal después de medianoche. Me quedé helado. Quise preguntarle a qué se refería, pero él ya se había ido, caminando rápido hacia la salida como si tuviera prisa por alejarse de ahí. Me quedé solo en la caseta, con el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Traté de convencerme de que don Esteban solo me estaba asustando, que era una especie de iniciación para los guardias nuevos. Pero algo en su voz, en sus ojos, me decía que hablaba en serio. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mi ronda de las 11. Caminé por los pasillos principales, alumbré con la lámpara entre las tumbas, revisé que las puertas de la capilla estuvieran cerradas, todo tranquilo. El aire estaba fresco y se oía a lo lejos el ruido de algunos carros pasando por la carretera. Volví a la caseta, me preparé un café y me puse a escuchar la radio en volumen bajo. Pensé que don Esteban había exagerado. Esto no estaba tan mal. Era un trabajo tranquilo, incluso aburrido. A medianoche salí de nuevo. Esta vez decidí hacer una ronda más completa, llegar hasta las secciones más alejadas. Llevaba la lámpara en una mano, y en la otra una libreta donde debía anotar cualquier cosa fuera de lo normal. El cementerio se veía distinto en la oscuridad. Las sombras de los árboles se proyectaban sobre las tumbas creando formas extrañas. Algunas lápidas brillaban un poco con la luz de la luna. Había un silencio pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. Fue entonces cuando la vi. La cripta de los Villarreal. Estaba al fondo del cementerio, casi escondida detrás de unos árboles viejos. Era una construcción grande, de piedra gris, con una reja negra en la entrada y el apellido grabado arriba en letras góticas. Me acerqué un poco, sin saber bien por qué. No sé si fue curiosidad o si algo me llamó hacia allá. La reja estaba cerrada con un candado oxidado. A través de los barrotes se veía una escalera que bajaba a la oscuridad. Había telarañas por todas partes, y un olor raro como a tierra mojada y algo más que no supe identificar. Sentí un escalofrío. Me acordé de las palabras de don Esteban. Nunca te acerques después de medianoche. Ya era medianoche pasada. Retrocedí despacio, sin darle la espalda a la cripta, como si temiera que algo fuera a salir de ahí si no la vigilaba. Cuando estuve lo suficientemente lejos me di la vuelta y caminé rápido de regreso a la caseta. El corazón me latía fuerte. No había pasado nada. No había visto nada. Pero algo en ese lugar no estaba bien. Eso lo sentí con cada fibra de mi cuerpo. El resto de la noche pasó sin más sobresaltos. A las 6 de la mañana llegó el guardia del turno diurno, y yo me fui a casa sin decir nada de lo que había sentido. María me preguntó cómo me había ido, y le dije que todo bien, que era un trabajo fácil. No quería preocuparla. Dormí unas horas y por la tarde volví a mi rutina normal. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa cripta. Los días siguientes fueron similares. Llegaba a las 10, hacía mis rondas, tomaba café, escuchaba la radio. Poco a poco me fui acostumbrando al ambiente del cementerio. Dejé de asustarme con las sombras y los ruidos del viento. Incluso empecé a reconocer algunas tumbas, a leer los nombres y las fechas, imaginando las vidas de esas personas. Había una tumba de una niña de 5 años que siempre tenía flores frescas. Había otra de un joven que murió en un accidente, con fotos donde se le veía sonriendo. Esas cosas me hacían pensar en lo frágil que es la vida, en lo rápido que todo puede cambiar, pero la cripta de los Villarreal seguía ahí, llamando mi atención cada noche. Por más que trataba de evitarla, siempre terminaba mirando en esa dirección durante mis rondas. Y cada vez que lo hacía sentía lo mismo, ese frío en el estómago, esa sensación de que algo no estaba bien. Una noche, creo que fue mi segundo martes en el trabajo, decidí preguntarle al guardia del turno diurno sobre la cripta. Se llamaba Julio, y era un tipo joven, de unos 25 años, siempre de buen humor. Cuando le mencioné el apellido Villarreal, su sonrisa desapareció. Me miró serio y me preguntó quién me había hablado de ellos. Le conté lo que don Esteban me había dicho la primera noche. Julio suspiró y me dijo que era mejor no hacer preguntas sobre ese tema,
que algunos lugares tenían historia y que era mejor dejarlos en paz. Insistí. Necesitaba saber. Finalmente Julio cedió. Me contó que los Villarreal habían sido una familia importante del pueblo hace muchos años. Eran dueños de tierras y negocios, pero algo terrible pasó en su casa hace como 80 años. Toda la familia murió en una sola noche. Algunos decían que fue un incendio, otros que fue algo peor, algo que nadie quería mencionar. Lo único seguro era que desde entonces nadie quería acercarse a su cripta. Había historias de personas que habían visto luces extrañas ahí por las noches, de sonidos que venían de abajo, de una sensación de malestar que te invadía si te acercabas demasiado. Julio me dijo que él nunca había visto nada personalmente porque su turno era de día, pero que don Esteban sí, y por eso había dejado el trabajo de guardia nocturno. Ya no soportaba estar ahí de noche. Esa conversación me dejó pensando. Parte de mí quería creer que todo era superstición, historias que la gente inventa para darle sentido a cosas que no entiende, pero otra parte, una parte más profunda, sabía que había algo real en todo esto. Lo había sentido. Esa noche llegué al trabajo con una mezcla de miedo y determinación. Había decidido que no iba a dejarme intimidar por una cripta vieja y unas historias de pueblo. Era mi trabajo cuidar ese lugar y eso iba a hacer. Las primeras horas transcurrieron normales. Hice mi ronda de las 11 sin problemas. Volví a la caseta y me quedé ahí hasta casi medianoche. Fue entonces cuando escuché el primer ruido extraño. Un golpe seco como si algo pesado hubiera caído. Venía de la dirección de la cripta. Me quedé quieto escuchando. El ruido se repitió. Luego otro más. Golpes metálicos como si alguien estuviera golpeando las rejas desde adentro. Agarré la lámpara con manos temblorosas y salí de la caseta. El aire se sentía más frío que antes. Caminé despacio hacia donde venían los ruidos. Mis piernas no querían moverse, pero me obligué a seguir. Cuando llegué cerca de la zona de las criptas, los golpes se detuvieron. Todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, acelerada, nerviosa. Alumbré con la lámpara hacia la cripta de los Villarreal. La reja seguía cerrada. No había nadie, pero entonces lo vi. En la tierra frente a la entrada había marcas frescas, como si alguien hubiera estado escarbando ahí. Y lo más extraño era que las marcas parecían venir de adentro hacia afuera, como si algo hubiera estado tratando de salir. Sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí. Di un paso atrás y fue entonces cuando la escuché. Una voz, baja, apenas un susurro, pero clara. Venía de dentro de la cripta. No pude entender qué decía. Era como un murmullo constante, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La lámpara temblaba en mi mano. Las voces siguieron durante lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo segundos. Luego se detuvieron tan repentinamente como habían comenzado. Corrí. No me da vergüenza admitirlo. Corrí como nunca en mi vida de regreso a la caseta. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí dentro, sudando, tratando de calmar mi respiración. No sé cuánto tiempo pasó. Eventualmente miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Todavía faltaban 4 horas para que terminara mi turno. Me quedé en la caseta el resto de la noche sin atreverme a salir. Cada ruido me hacía saltar. El viento contra las ventanas sonaba como susurros. Las ramas de los árboles raspando el techo parecían pasos arrastrándose. Tomé café tras café tratando de mantenerme despierto y alerta, pero mi mente no dejaba de regresar a esa cripta, a esas voces, a las marcas en la tierra. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y apareció Julio, debí verme terrible porque lo primero que me preguntó fue si estaba enfermo. Le dije que había sido una mala noche, que no me sentía bien del estómago. No le conté la verdad. No sé si me hubiera creído. En casa no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo dándole vueltas a todo. María se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no insistió. Me conocía lo suficiente para saber cuándo dejarme solo con mis pensamientos. Los niños se fueron a la escuela y la casa quedó en silencio. Fue entonces cuando tomé una decisión. Iba a investigar sobre los Villarreal.
Necesitaba saber qué había pasado realmente con esa familia. Si iba a seguir trabajando ahí, necesitaba entender a qué me estaba enfrentando. Esa tarde fui a la biblioteca municipal. Era un lugar pequeño y viejo, con olor a libros guardados por años. La bibliotecaria era una señora mayor que conocía a mi madre. Le expliqué que estaba buscando información sobre familias antiguas del pueblo para un proyecto personal. Ella me llevó a una sección de archivos locales donde guardaban periódicos viejos y documentos históricos. Me dejó solo ahí y empecé a buscar. Revisé ejemplares amarillentos de periódicos que databan de los años 40. Pasé horas leyendo noticias viejas, obituarios, anuncios. Fue casi al final de la tarde cuando finalmente lo encontré. Un periódico de 1943. La noticia ocupaba toda la primera página. Tragedia en la familia Villarreal. 6 personas halladas sin vida en su residencia. Leí el artículo completo con las manos temblando. Según el periódico, la familia entera había sido encontrada en su casa una mañana. El padre, la madre, 3 hijos y la abuela. Todos en sus camas. El artículo era cauteloso con los detalles, pero mencionaba que las autoridades no habían encontrado signos de violencia ni de robo. No había señales de que alguien hubiera entrado a la casa por la fuerza. Las puertas estaban cerradas desde adentro. Era como si todos simplemente se hubieran quedado dormidos y nunca hubieran despertado. La investigación había quedado sin resolver. El periódico especulaba sobre un posible envenenamiento o alguna enfermedad desconocida, pero nunca se llegó a una conclusión oficial. Seguí buscando en los periódicos de las semanas siguientes. Encontré otro artículo más pequeño que mencionaba el entierro. Decía que muy poca gente había asistido al funeral, que había rumores en el pueblo sobre cosas extrañas que pasaban en la casa de los Villarreal. Vecinos que reportaban luces que se encendían y apagaban solas. Otros que decían haber escuchado gritos en medio de la noche en las semanas previas a la tragedia. Pero todo eran rumores, nada concreto. Lo que sí quedaba claro era que después de lo sucedido, nadie quiso comprar la propiedad. La casa eventualmente fue demolida y el terreno quedó abandonado. La familia no tenía más parientes vivos, así que todo lo que quedó de los Villarreal fue esa cripta en el cementerio. Salí de la biblioteca con más preguntas que respuestas. Algo terrible le había pasado a esa familia, pero nadie sabía exactamente qué. Y fuera lo que fuera, parecía que no había terminado con su muerte. Esa noche llegué al trabajo con un nudo en el estómago. Parte de mí quería renunciar ahí mismo, decirles que buscaran a otro guardia, pero pensé en mi familia, en las cuentas que pagar, en que no podía dejar un trabajo bien pagado por miedo a cosas que quizás solo existían en mi cabeza. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación racional. Los golpes podían haber sido animales. Las voces quizás fueron el viento pasando entre las rejas. Las marcas en la tierra probablemente estaban ahí desde antes y yo no las había notado, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Esa noche decidí hacer algo diferente. Llevé conmigo una pequeña cámara de fotos que teníamos en casa. Era vieja, pero funcionaba. Pensé que si lograba capturar algo en imagen tendría pruebas. Podría mostrarle a alguien y quizás entonces me creerían, o quizás me ayudaría a entender qué estaba pasando. Hice mi ronda de las 11 sin problemas. Todo parecía normal. Volví a la caseta y esperé. Esta vez estaba preparado. Tenía la cámara lista y había llevado también una libreta donde anoté la hora exacta de todo lo que pasaba. Quería ser metódico, científico incluso. Medianoche llegó y pasó sin incidentes. Empecé a relajarme un poco. Quizás esta noche no pasaría nada. Quizás todo había sido mi imaginación después de todo. Pero entonces, a la 1:10 de la mañana, los golpes empezaron de nuevo, esta vez más fuertes, más insistentes. Venían definitivamente de la cripta. Agarré la cámara y la lámpara y salí corriendo. Mi miedo había sido reemplazado por algo más fuerte. Necesitaba saber. Necesitaba ver. Corrí por los pasillos del cementerio iluminando el camino con la lámpara. Los golpes continuaban, un ritmo constante, como si alguien estuviera golpeando las rejas tratando de abrirlas. Cuando llegué a la zona de las criptas, me detuve en seco.
La reja de la cripta de los Villarreal estaba abierta. El candado seguía puesto, pero la reja estaba completamente abierta hacia afuera. Y en la entrada, iluminada por la luz de mi lámpara, había una figura. Era la silueta de una persona, pero algo en ella no estaba bien. Estaba completamente quieta, de pie en el primer escalón que bajaba a la oscuridad. No podía ver su rostro porque estaba en sombras, pero podía sentir que me estaba mirando. Alcé la cámara con manos temblorosas y tomé una foto. El flash iluminó todo por un segundo. En ese instante vi el rostro. Era una mujer. O había sido una mujer. Su piel estaba pálida, casi gris. Sus ojos eran dos huecos negros. Tenía la boca abierta en lo que parecía un grito silencioso. Y su ropa, aunque deteriorada, parecía ser de otra época. El flash se apagó y todo volvió a la oscuridad. Cuando mis ojos se ajustaron de nuevo, la figura había desaparecido. La reja seguía abierta, pero no había nadie ahí. Mis piernas casi no me sostenían. Caminé despacio hacia la cripta, iluminando cada rincón con la lámpara. No había nadie. Miré hacia la escalera que bajaba, pero no me atreví a descender. Desde abajo venía una corriente de aire frío que olía a tierra vieja y a algo pútrido, y entonces escuché las voces de nuevo, esta vez más claras. Eran varias personas hablando al mismo tiempo. Algunas sonaban como adultos, otras como niños. No podía entender las palabras, pero el tono era de súplica, de desesperación. Sonaban como si estuvieran pidiendo ayuda. Retrocedí alejándome de la cripta. Las voces siguieron durante unos minutos y luego se fueron apagando hasta desaparecer por completo. La reja estaba abierta. El candado seguía intacto, pero había sido abierto desde adentro de alguna forma. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Volví a la caseta casi corriendo. Una vez adentro revisé la cámara. Tenía la foto, la había tomado, pero cuando traté de verla en la pequeña pantalla de la cámara digital, solo se veía borrosa. Una mancha blanca donde debería estar la figura. El resto de la imagen estaba clara, la cripta, las rejas, todo. Pero justo donde había estado esa mujer, solo había una luz extraña y difusa. Lo intenté varias veces, pero la imagen no mejoraba. El resto de la noche me la pasé en la caseta sin volver a salir. A las 6 de la mañana, cuando llegó Julio, le conté todo. Me escuchó en silencio sin interrumpirme. Cuando terminé se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que don Esteban le había contado algo similar, que en sus últimos meses como guardia nocturno, él también había visto cosas, figuras que no deberían estar ahí, voces que venían de las tumbas, y que todo estaba relacionado con los Villarreal. Don Esteban había tratado de investigar, igual que yo. Había hablado con gente mayor del pueblo que recordaba a esa familia. Y lo que descubrió lo había aterrado tanto que renunció al trabajo. Le rogué a Julio que me dijera qué había descubierto don Esteban. Él dudó, pero finalmente me lo contó. Según las personas mayores del pueblo, algo malo había estado pasando en la casa de los Villarreal, mucho antes de que todos aparecieran sin vida. El padre de familia se había vuelto extraño en los meses previos. Decía que escuchaba voces que lo llamaban por las noches, que veía sombras moviéndose en los rincones de su casa. Su esposa también había empezado a comportarse de forma rara. Se la veía hablando sola, riendo sin razón. Los niños dejaron de ir a la escuela. La abuela no salía de su habitación. Vecinos contaban que por las noches se escuchaban gritos y llantos que venían de esa casa. Una vecina le había contado a don Esteban que días antes de la tragedia ella había visto a toda la familia parada en el jardín en medio de la noche. Estaban en círculo, tomados de las manos, mirando hacia el cielo. Cantaban algo que ella no pudo entender. Cuando les gritó preguntando si todo estaba bien, todos voltearon a verla al mismo tiempo. Sus rostros no mostraban ninguna expresión, solo la miraban fijamente. Ella se asustó tanto que entró corriendo a su casa y no volvió a salir hasta el día siguiente. Esa misma semana encontraron a todos sin vida. Julio me dijo que según don Esteban, algo había entrado a esa familia, algo que los había consumido desde adentro, y ese algo nunca se fue.
Seguía atrapado en esa cripta, usando los restos de los Villarreal como si fueran títeres. Por eso la gente veía figuras ahí. Por eso se escuchaban voces. No eran fantasmas en el sentido tradicional. Era algo peor, algo que no debería existir en nuestro mundo. Cuando Julio terminó de hablar me sentía enfermo. Quería decirle que todo eso era absurdo, que eran supersticiones sin sentido, pero no podía, porque yo había visto a esa mujer, había escuchado esas voces, y algo dentro de mí sabía que lo que Julio me estaba contando era verdad. Esa tarde no pude dormir de nuevo. Me quedé sentado en la sala de mi casa mirando por la ventana sin ver realmente nada. María se sentó a mi lado en algún momento. Me tomó la mano y me preguntó qué me pasaba. Por primera vez le conté todo. Esperaba que pensara que me había vuelto loco, pero ella solo me escuchó en silencio. Cuando terminé me abrazó y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que su abuela le había contado historias sobre los Villarreal cuando era niña, que su abuela había conocido a esa familia, y que siempre le había dicho que algunos lugares quedan manchados por cosas que pasan en ellos, que hay maldades que no se van cuando la gente se va, que se quedan ahí esperando. Le dije a María que quería renunciar. Ella me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, pero los dos sabíamos que necesitábamos el dinero. No podíamos darnos el lujo de que yo dejara un trabajo así nomás. Esa noche volví al cementerio con el alma pesada. Había tomado una decisión. Iba a hacer mi trabajo, pero no iba a acercarme más a esa cripta. Si escuchaba ruidos, los iba a ignorar. Si veía algo extraño, iba a mirar para otro lado. Solo necesitaba aguantar un tiempo más hasta que pudiéramos estabilizarnos económicamente, y entonces buscaría otro trabajo. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Las siguientes noches fueron una tortura. Cada turno los ruidos de la cripta se hacían más fuertes y más frecuentes. Ya no solo eran golpes, a veces sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado, otras veces como pasos subiendo las escaleras desde abajo. Y las voces. Las voces nunca se detenían por completo. Eran un murmullo constante en el fondo, como una radio mal sintonizada. Me quedaba en la caseta con la puerta cerrada y las ventanas tapadas tratando de no escuchar. Pero los sonidos se filtraban, entraban en mi cabeza. Empecé a tener problemas para distinguir qué era real y qué estaba imaginando. Una noche, creo que fue un jueves, estaba en la caseta cuando escuché que tocaban la puerta. Eran como las 3 de la mañana. Nadie debería estar ahí a esa hora. Pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Solo más golpes, suaves pero insistentes. Me acerqué a la ventana y miré por una rendija en la cortina. No había nadie afuera. Los golpes continuaron. Venían de la puerta, pero cuando la abrí no había nadie. El camino estaba vacío. Cerré la puerta rápido, pero los golpes empezaron de nuevo. Esta vez en las ventanas. En todas las ventanas al mismo tiempo. Como si algo estuviera rodeando la caseta golpeando el vidrio. Me quedé en el centro de la habitación sin saber qué hacer. Los golpes seguían y seguían. Entonces escuché mi nombre. Alguien estaba susurrando mi nombre. Roberto. Roberto. La voz venía de todas direcciones, del techo, de las paredes, de abajo del piso. Roberto, ven. Roberto, ayúdanos. Necesitamos ayuda. Por favor. Me tapé los oídos, pero las voces seguían. No venían de afuera. Estaban en mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza y recé. No soy una persona especialmente religiosa, pero en ese momento recé como nunca antes en mi vida. Recé todas las oraciones que recordaba de cuando era niño. El Padre Nuestro, el Ave María, lo que fuera. Poco a poco los golpes fueron disminuyendo. Las voces se fueron apagando. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, todo estaba en silencio. Miré el reloj. Eran las 5:30 de la mañana. Había pasado más de 2 horas, pero para mí habían sido una eternidad. Cuando llegó Julio esa mañana, le dije que iba a renunciar. No podía más. El dinero no valía la pena. Nada valía la pena si esto me estaba enloqueciendo. Julio me entendió. Me dijo que hablara con el encargado de mantenimiento del municipio, que él podría ayudarme con el proceso. Esa tarde fui a las oficinas del municipio.
El encargado era un señor de unos 50 años que me recibió en su oficina llena de papeles y planos. Le expliqué que por motivos personales necesitaba dejar el trabajo de guardia nocturno. Él me miró por un momento sin decir nada. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta vieja. Dentro había renuncias. Muchas renuncias. Me las mostró una por una, todas de guardias nocturnos del cementerio. En los últimos 20 años habían pasado por ese puesto al menos 15 personas diferentes. Ninguna había durado más de 6 meses. Todas habían renunciado sin dar explicaciones claras. Solo don Esteban había aguantado más tiempo, casi 3 años. Pero eventualmente él también se había ido. El encargado me dijo que sabía que algo pasaba en ese lugar por las noches, pero que él no podía hacer nada. Era un cementerio municipal. Necesitaban a alguien cuidándolo, y nadie más se había postulado para el puesto después de que yo lo acepté. Me rogó que me quedara. Me ofreció más dinero. Me dijo que podía hacer turnos más cortos, pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que lo sentía, pero que no podía continuar. Firmé mi renuncia ese mismo día. Mi último turno sería el viernes de esa semana. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Era mi última noche ahí, y una parte de mí se sentía aliviada. Otra parte estaba aterrada pensando en qué podría pasar en esas últimas horas. Llegué al cementerio a las 10 como siempre. Julio estaba ahí esperándome. Me deseó suerte y se fue. Me quedé solo con el sonido familiar de los grillos y el viento. Las primeras horas pasaron tranquilas, demasiado tranquilas. No había ningún ruido extraño, ninguna voz, nada. Era como si el lugar supiera que era mi última noche y estuviera esperando el momento adecuado. Hice mi ronda de las 11. Caminé por todo el cementerio evitando mirar hacia la cripta de los Villarreal. Volví a la caseta y me preparé un café. Eran las 11:40. Faltaban poco más de 6 horas para que todo esto terminara. Fue entonces cuando se fue la luz. Todo el cementerio quedó en oscuridad completa. No había luna esa noche. Solo oscuridad. Busqué a tientas la lámpara y la encendí. El haz de luz parecía débil e insuficiente contra tanta oscuridad. Salí de la caseta para ver si podía identificar el problema. Los postes de luz del cementerio estaban apagados, pero podía ver luz en las casas cercanas. Solo el cementerio estaba sin electricidad. Fui hasta el pequeño cuarto donde estaba el tablero eléctrico. Cuando llegué y alumbré con la lámpara vi que todos los interruptores estaban apagados. Alguien o algo los había bajado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Empecé a subirlos uno por uno. Las luces del cementerio se fueron encendiendo. Cuando subí el último interruptor escuché un grito desgarrador que venía de la dirección de la cripta. No era un grito de dolor, era de rabia, de frustración. Como si algo estuviera furioso porque había encendido las luces. Me quedé paralizado en ese cuarto oyendo cómo el grito se convertía en varios. Múltiples voces gritando al mismo tiempo. Luego risas. Risas histéricas que hacían eco por todo el cementerio. Cerré la puerta del cuarto eléctrico y corrí de regreso a la caseta. Las luces seguían encendidas, pero las risas continuaban. Eran cada vez más fuertes, más cercanas. Me encerré en la caseta y empujé el escritorio contra la puerta. Las risas se detuvieron abruptamente. Todo quedó en silencio. Un silencio pesado y amenazante. Miré por la ventana y lo que vi me heló la sangre. Había figuras caminando entre las tumbas. Eran 5 o 6. Se movían de forma extraña, como si sus cuerpos no funcionaran bien, como marionetas con los hilos mal puestos. Se dirigían hacia la caseta, todas ellas. Caminaban despacio pero con determinación. Podía ver sus rostros bajo la luz de los postes. Eran los Villarreal. Reconocí a la mujer que había visto en la cripta. Estaban los niños, un hombre mayor, una anciana, todos con esa piel gris y esos ojos vacíos. Se acercaban cada vez más. Cuando llegaron a la caseta se quedaron ahí parados en círculo alrededor, solo mirando hacia adentro, mirándome a mí. No se movían, no hablaban, solo me miraban con esos ojos muertos. Pasaron los minutos. Ellos seguían ahí, quietos, observando. Fue entonces cuando la mujer habló.
Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, hueca y fría. «Tú nos ves», dijo. «Tú nos oyes. Eres como el viejo. Él también nos veía. Pero él se fue. Todos se van. Nadie se queda con nosotros. Estamos solos. Tan solos. Siempre solos. Por favor, no te vayas. Quédate. Quédate con nosotros». Los demás empezaron a repetirlo. «Quédate. Quédate con nosotros». Una y otra vez. Sus voces se mezclaban en un coro desesperado. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. Las voces entraban en mi cabeza. Sentí que algo tiraba de mí. Una fuerza invisible que me jalaba hacia la puerta. Mis pies empezaron a moverse solos. Me dirigía a la puerta sin quererlo. Mi mano se estiró hacia la manija. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El sonido me sacó del trance. Miré la pantalla. Era María. Contesté con manos temblorosas. Su voz del otro lado era como un salvavidas. Me preguntaba si estaba bien porque había tenido una pesadilla terrible conmigo. Le dije que la amaba, que amaba a nuestros hijos, que pronto estaría en casa. Mientras hablaba con ella, la fuerza que me jalaba se fue debilitando. Las figuras afuera empezaron a retroceder. Sus formas se volvieron borrosas. Poco a poco se fueron desvaneciendo hasta desaparecer por completo. Cuando colgué el teléfono ya no quedaba nadie. El cementerio estaba vacío de nuevo. Me quedé sentado en el suelo de la caseta hasta que salió el sol. No me moví, no cerré los ojos. Solo esperé a que pasaran las horas. Cuando finalmente vi la luz del amanecer empezando a iluminar el cielo, sentí que podía respirar de nuevo. A las 6 llegó Julio. Me vio sentado en el suelo pálido y temblando. Me ayudó a levantarme y me acompañó hasta mi carro. No le conté lo que había pasado. No tenía fuerzas. Solo quería irme a casa. Quería abrazar a mi esposa y a mis hijos. Quería olvidar todo lo que había visto y escuchado. Conduje a casa en silencio. María me estaba esperando. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. Los niños todavía dormían. Nos quedamos así abrazados en la entrada de la casa, mientras amanecía completamente. Esa fue mi última noche en el cementerio. Nunca volví. Pasaron las semanas y conseguí otro trabajo en una tienda de refacciones. Ganaba menos que en el cementerio, pero no me importaba. Al menos podía dormir por las noches. O eso pensaba. Porque aunque ya no trabajo ahí, aunque no he vuelto a pisar ese lugar, ellos no me han olvidado. A veces por las noches, cuando todo está en silencio, los escucho. Susurros suaves que vienen de ninguna parte. Risas lejanas. Y sé que me están llamando. Sé que quieren que vuelva. Que me quede con ellos para siempre. Hace unos días me enteré de que contrataron a un nuevo guardia nocturno para el cementerio. Un muchacho joven que acababa de llegar al pueblo buscando trabajo. Le dije a María que deberíamos advertirle. Ella me dijo que no serviría de nada. Que la gente tiene que descubrir algunas cosas por sí misma. Supongo que tiene razón. Después de todo, nadie me advirtió a mí realmente. Don Esteban trató, pero yo no quise escuchar. No hasta que fue demasiado tarde. Ahora cargo con esto, con el conocimiento de que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Cosas que esperan en la oscuridad. Cosas que nunca descansan. Anoche tuve un sueño. O quizás no fue un sueño. Estaba de vuelta en el cementerio. Era de noche y yo caminaba hacia la cripta de los Villarreal. La reja estaba abierta. Bajé las escaleras hacia la oscuridad. Abajo había una habitación. Y en esa habitación estaban todos ellos esperándome. La mujer sonrió cuando me vio. «Pronto», dijo, «pronto vendrás con nosotros. Ya no podrás huir por mucho más tiempo». Desperté sudando. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana, la hora en que todo sucedía allá. María dormía a mi lado. Los niños estaban en sus cuartos. Todo parecía normal, pero yo sé que no lo es, porque cuando miré hacia la ventana de nuestra habitación, vi una figura parada afuera. Era la mujer de la cripta. Me estaba mirando. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella levantó una mano y señaló hacia mí. Luego desapareció. Esta mañana había marcas en la ventana.
como si alguien hubiera estado rascando el vidrio desde afuera, marcas que no estaban ahí antes. María me preguntó qué eran. Le dije que no sabía, pero sí sé exactamente qué son. Son una señal, una advertencia. Ellos no me han dejado ir. No puedo huir de esto. No importa a dónde vaya o qué haga. Una parte de mí se quedó en ese cementerio la noche que los vi, y ellos la tienen. La guardan, y poco a poco están jalando el resto de mí hacia allá. Siento que me voy apagando, como si algo dentro de mí se estuviera muriendo. María lo nota. Los niños lo notan. Todos ven que ya no soy el mismo. A veces pienso en volver, en caminar hasta ese cementerio y entregarme. Quizás así dejen en paz a mi familia. Quizás eso es lo que quieren. Pero tengo miedo. Miedo de lo que pasaría si bajo esas escaleras. Miedo de lo que me espera en la oscuridad. Porque sé que si bajo nunca volveré a ver la luz del sol. Me quedaré atrapado ahí con ellos para siempre. En esa oscuridad fría donde el tiempo no pasa y el silencio es interrumpido solo por susurros de desesperación. Así que sigo aquí, viviendo cada día sabiendo que está prestado, que en cualquier momento todo puede terminar, y la peor parte es que nadie puede ayudarme, porque hay cosas contra las que no puedes luchar, hay fuerzas que no puedes detener. Lo único que puedo hacer es contar mi historia, advertir a otros, decirles que si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar como guardias nocturnos en un cementerio, que no lo hagan, que no importa cuánto paguen o cuánto necesiten el dinero, que algunos lugares están marcados por oscuridades que nunca se van, y que una vez que esas oscuridades te ven, nunca dejan de mirarte. Les cuento esto porque necesito que alguien sepa la verdad, que cuando finalmente me encuentren, cuando inevitablemente pase lo que tiene que pasar, alguien entienda qué fue lo que me llevó. No estoy loco, no me lo inventé, todo es real, tan real como el aire que respiro, tan real como estas palabras que escribo. Cada noche que pasa siento que estoy más cerca del final. Los susurros son más fuertes, las sombras más densas. A veces veo a los Villarreal parados en las esquinas de las calles mirándome, otras veces los veo reflejados en las ventanas, siempre observando, siempre esperando. Y yo sé que pronto no podré resistir más. Pronto sus voces serán tan fuertes que no podré ignorarlas. Y cuando ese momento llegue caminaré hacia el cementerio. Bajaré esas escaleras hacia la cripta y me uniré a ellos en la oscuridad. Porque eso es lo que quieren. Eso es lo que siempre han querido. Compañía en su soledad eterna. Así que si algún día escuchan que Roberto Castillo Méndez de Veracruz desapareció sin dejar rastro, ya sabrán dónde buscar. Estaré en el cementerio municipal, en la cripta de los Villarreal, esperando en la oscuridad junto a ellos. Y quizás entonces yo también empiece a llamar a otros, a susurrar nombres en la noche, a buscar compañía en esa soledad que nunca termina. Porque ese es el destino de aquellos que ven lo que no deberían ver, que escuchan lo que no deberían escuchar. No hay escape, no hay salvación. Solo hay oscuridad esperando para tragarnos a todos. Esta es mi historia, mi advertencia, mi confesión. Que Dios tenga misericordia de mi alma, porque yo ya no puedo salvarme. Las voces me están llamando ahora mismo mientras escribo esto. Son las 3 de la mañana, pronto tendré que ir. Ya no puedo resistir más. El final está aquí, y no hay esperanza, no para mí, quizás no para nadie que haya pasado por lo que yo pasé. Solo hay oscuridad, oscuridad eterna. Me quedé mirando las palabras que acababa de escribir en mi libreta. Eran las 3:20 de la mañana. Las voces se habían detenido hace unos minutos, pero yo sabía que volverían. Siempre volvían. Dejé la libreta sobre la mesa de la cocina donde María pudiera encontrarla. Quería que supiera la verdad, que entendiera qué había pasado cuando yo ya no estuviera. Me puse los zapatos despacio tratando de no hacer ruido. No quería despertar a nadie. No quería que María me viera salir. No quería ver el miedo en sus ojos cuando tratara de detenerme, porque esta vez sí me detendría. Esta vez no tendría la fuerza para resistirme. La llamada era demasiado fuerte.
Era como si hilos invisibles estuvieran amarrados a mi pecho jalándome hacia el cementerio, hacia ellos. Tomé las llaves del carro, pero luego las dejé sobre la mesa. No iba a necesitarlas. Esto era un viaje de ida. Salí de la casa cerrando la puerta con suavidad. El aire de la madrugada estaba frío. Las calles del pueblo estaban completamente vacías. Solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos y el sonido de mis pasos sobre el pavimento. Caminé sin prisa. Parte de mí todavía esperaba encontrar una salida, una forma de detener esto. Pero en el fondo, sabía que no había nada que hacer. Esto había comenzado la primera noche que pisé ese cementerio. O quizás había comenzado mucho antes, cuando acepté el trabajo sin escuchar las advertencias. Algunas decisiones nos persiguen para siempre. Esta había sido la mía. El cementerio apareció frente a mí después de 20 minutos de caminar. La reja principal estaba cerrada, pero eso no importaba. Sabía que encontraría la forma de entrar. Y así fue. Había una sección del muro lateral donde algunos ladrillos se habían caído. Pasé por ahí sin dificultad. Mis pies conocían el camino. Habían recorrido estos pasillos docenas de veces durante mis turnos. Pero esta vez era diferente. Esta vez no llevaba lámpara. No la necesitaba. Había luz. Una luz tenue y azulada que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Iluminaba justo lo suficiente para ver el camino. Caminé entre las tumbas. Pasé por la capilla. Pasé por las secciones donde había hecho mis rondas. Todo estaba en silencio. Un silencio pesado y expectante. Era como si el cementerio entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Cuando llegué a la zona de las criptas, vi que todas las luces se concentraban en un solo lugar. La cripta de los Villarreal brillaba con esa luz azulada. La reja estaba completamente abierta. Las escaleras descendían hacia una oscuridad que contrastaba con la luz de afuera. Y ahí estaban ellos, los 6, parados en semicírculo frente a la entrada, esperándome. La mujer dio un paso adelante. En la luz extraña podía ver más detalles de su rostro. Había sido hermosa alguna vez. Ahora solo quedaba una cáscara de lo que fue. Me extendió una mano. Su boca se movió, pero no escuché palabras. Solo sentí su intención. Ven, únete a nosotros. Aquí termina el dolor. Aquí termina el miedo. Aquí termina todo. Di otro paso hacia ellos. Luego otro. Mis piernas se movían solas. Ya no tenía control. Era como si fuera un espectador en mi propio cuerpo, viendo cómo me acercaba cada vez más a ese umbral del que no habría retorno. Cuando estuve a solo unos pasos de la entrada, algo cayó frente a mí. Era una flor. Una rosa roja que alguien había dejado en una tumba cercana. El viento la había arrancado y ahora estaba ahí a mis pies. Me detuve mirándola. Era algo vivo, algo real, algo del mundo de arriba, del mundo de la luz. Me agaché y la recogí. Sus pétalos todavía estaban frescos. Olía dulce y limpio. Cerré los ojos por un momento sosteniendo esa flor y pensé en María. En cómo olía su cabello por las mañanas. Pensé en mis hijos, en sus risas, en sus abrazos, en todo lo que estaba a punto de perder. Abrí los ojos y miré a la mujer. Ella ya no sonreía. Su expresión era de enojo, de impaciencia. Los otros también habían cambiado. Sus rostros mostraban ahora lo que realmente eran. No había tristeza en ellos, no había soledad. Solo había hambre. Un hambre antigua y terrible. No querían compañía. Querían alimentarse. Querían consumir lo que quedaba de mí. Querían arrastrarme a su oscuridad, no para que los acompañara, sino para devorarse mi luz. Para apagar lo que todavía quedaba vivo en mí. La mujer dio otro paso hacia mí. Esta vez amenazante. Ya no pedía, exigía. Los otros también se acercaron formando un círculo a mi alrededor. No había salida. Estaba rodeado. Iban a llevarme de todas formas. Resistir o no resistir daba igual. Sentí sus manos frías tocando mis brazos, mi espalda, mi rostro. Eran como hielo quemando mi piel. Empezaron a jalarme hacia las escaleras, hacia abajo, hacia la oscuridad que esperaba hambrienta. Traté de gritar, pero no salió sonido de mi garganta.
Traté de luchar, pero mis brazos no respondían. Solo podía ver cómo me arrastraban paso a paso hacia el abismo. Fue entonces cuando escuché mi nombre, Roberto. Pero esta vez no era la voz de ellos. Era diferente, era real, era María. Volteé la cabeza con el último resto de voluntad que me quedaba, y la vi. Estaba parada en la entrada del cementerio. Había seguido mis pasos. Había venido por mí. Gritaba mi nombre una y otra vez, y junto a ella estaba el padre Tomás del pueblo, el cura viejo que conocía a mi familia desde hace años. Llevaba algo en las manos, una cruz, agua bendita. Empezó a rezar en voz alta. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos. Las manos que me sostenían aflojaron su agarre. Los Villarreal retrocedieron siseando como animales heridos. La luz azulada empezó a parpadear. María corrió hacia mí. El padre Tomás la seguía rociando agua bendita en todas direcciones y rezando sin parar. Cuando María me alcanzó, me abrazó con fuerza. Su calor, su olor, su vida. Todo eso empezó a llenar el vacío que se había formado dentro de mí. El padre Tomás nos rodeó con un círculo de sal que sacó de su bolsillo. Los Villarreal no podían acercarse. Gritaban y maldecían, pero no podían cruzar esa línea. Entre los dos me ayudaron a levantarme. Me arrastraron fuera del círculo de sal, fuera de la zona de las criptas. Los Villarreal nos seguían, pero manteniéndose a distancia. Sus gritos se convirtieron en súplicas, luego en amenazas, luego en promesas terribles. Nos dijeron que esto no había terminado, que nunca terminaría, que no importaba a dónde fuéramos siempre nos encontrarían, que yo les pertenecía ahora. Pero el padre Tomás siguió rezando, y María no me soltó ni un segundo. Salimos del cementerio cuando empezaba a amanecer. La luz del sol naciente hizo que los gritos detrás de nosotros se apagaran. Cuando finalmente estuvimos fuera, y la luz del día nos bañó por completo, me dejé caer al suelo llorando. María se arrodilló a mi lado. El padre Tomás puso su mano en mi hombro. Me había salvado. Ella me había salvado. Pero ambos sabíamos que algo en mí se había roto esa noche. Algo que quizás nunca sanaría. Los días siguientes fueron confusos. El padre Tomás vino a la casa. Bendijo cada habitación, cada ventana, cada puerta. Rezó conmigo. Me dio una medalla de San Miguel Arcángel que me hizo prometer que nunca me quitaría. Me dijo que lo que había en ese cementerio era antiguo, más viejo que los Villarreal. Ellos solo habían sido sus primeras víctimas. Había algo enterrado en esa tierra que atraía a la oscuridad y que seguiría ahí esperando a su próxima presa. Traté de advertir al municipio. Traté de decirles que cerraran ese lugar, que lo bendijeran, que hicieran algo, pero no me escucharon. Pensaron que había tenido una crisis nerviosa. El nuevo guardia que habían contratado renunció después de 2 noches. No dijeron por qué. Luego contrataron a otro, y luego a otro. El ciclo continuaba. Pasaron los meses. Las pesadillas empezaron a espaciarse. Los susurros se volvieron menos frecuentes. Poco a poco empecé a sentir que podía respirar de nuevo, pero nunca volví a ser el mismo. Hay una sombra en mi mirada ahora, un peso que cargo que nadie más puede ver. María me mantiene cerca. Los niños notan que algo cambió en mí, pero no preguntan. El padre Tomás viene a visitarnos cada semana. A veces solo nos sentamos en silencio. Otras veces hablamos de cosas sin importancia. Él entiende. Él sabe que hay batallas que nunca se ganan por completo, solo se sobreviven. Y eso fue lo que hice. Sobreviví. Pero la victoria tiene un precio. Ahora sé que el mundo no es lo que pensamos, que bajo la superficie de nuestra realidad cotidiana hay cosas que acechan, cosas que esperan, cosas que nunca descansan. A veces todavía paso por la calle que lleva al cementerio. Nunca entro, nunca me acerco demasiado. Pero desde lejos puedo ver las luces encendidas por las noches, y cuando el viento sopla en cierta dirección juro que puedo escuchar susurros, llamando, siempre llamando, buscando al siguiente, al que será lo suficientemente tonto o desesperado como para aceptar ese trabajo, para abrir esa puerta, para bajar esas escaleras,
Y lo más terrible es que sé que alguien lo hará, porque siempre hay alguien que necesita el dinero, alguien que no cree en estas cosas, alguien que piensa que es más fuerte que el miedo. Yo era esa persona, y ahora vivo cada día agradecido de seguir aquí. Pero también vivo con la culpa de saber que mientras ese lugar exista, seguirá cobrando víctimas, seguirá alimentándose de los vivos, y no hay nada que yo pueda hacer para detenerlo. Esta es mi historia, mi advertencia final. Si alguna vez alguien les ofrece trabajo como guardia nocturno en un cementerio, no importa cuánto paguen, no importa cuánto lo necesiten, digan que no. Aléjense, porque hay trabajos que cuestan más de lo que cualquier salario puede pagar. Y hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan en paz, donde esperan hambrientos en la oscuridad, donde cada noche es una cacería, y donde una vez que entras nunca sales siendo la misma persona. Yo tuve suerte. María llegó a tiempo. El padre Tomás conocía las oraciones correctas, pero no todos tienen esa suerte. No todos tienen a alguien que los ame lo suficiente como para seguirlos hasta el infierno y traerlos de vuelta. Y cada noche antes de dormir, rezo para que nadie más tenga que aprender esta lección de la forma en que yo la aprendí. Pero sé que mis oraciones no serán suficientes, porque el mal no descansa, el mal no olvida, el mal solo espera, y siempre encuentra una forma.